Bueno, habíamos esperado también un tiempo prudente para poder comenzar la clase, para que puedan hacerse presentes, siendo que se ha subido las y los links necesarios respecto a nuestra plataforma Zoom para poder tener, para ser parte de esta clase en vivo a nuestra plataforma Moodle de la universidad. Es que vamos a dar comienzo con la clase, compañeros, ¿ya? Espero que estén haciendo seguimiento por medio de nuestro canal de YouTube, ¿no? Asimismo, estén siempre presentes en lo que sería la plataforma virtual Moodle de la universidad para poder recabar todos los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo los trabajos, realizar el estudio de la materia y todo lo concerniente a lo que tenemos que abarcar dentro de estos temas de avance, ¿ya? Para eso, entonces, compañeros, habíamos quedado en la anterior clase en que vamos a ver lo que es la compra-venta comercial dentro de lo que son los contratos en general y la clasificación que tienen estos, ¿no? Tenemos nosotros ya avanzada cierta parte de lo que son los contratos de manera general. Ya los hemos visto como dentro del primer tema de las obligaciones en general, de manera un poco general, obviamente. Y ahora vamos a pasar a ver de manera específica un tanto lo que son los contratos comerciales. ¿Ya? Para eso, ya les he referido, hemos analizado el artículo 802 de nuestra ley, del Código de Comercio, obviamente la ley 14379, y siguientes a la misma. ¿No? Hemos visto entonces el 802, resolución del contrato, hemos hablado de los contratos que tienen que tener el principio de buena fe, estos que son celebrados en el exterior, las acciones de incumplimiento en contratos bilaterales y la caución del deuda, ¿no es cierto? La actuación que tiene un tercero dentro de cada uno de estos, el incumplimiento de las leyes fiscales, el derecho a la retención, el derecho al acreedor en caso de embargo, venta del bien retenido, obligaciones de acreedor prendario, entre otros. ¿Ya? Estábamos viendo lo que son los contratos celebrados por correspondencia, el lugar del contrato entre los que no se encuentran presentes, etcétera, ¿no? Vamos a pasar a ver, ¿ya? La página 389 de nuestro texto, con el afán de ver lo que concretamente viene a ser la compra-venta comercial. Ya vamos a un poquito verlo desde el punto de vista un poco más doctrinal también, para poder ubicar el mismo. ¿Ya? Tenemos que ver que la compra-venta comercial, ¿ya? Hablamos de un tipo de contrato, ¿ya? Que está considerado como el más importante dentro de las relaciones comerciales desde siempre, ¿ya? Fundamentalmente por el aspecto económico que éste llega a acarrear, ¿ya? Vamos a tener que remitirnos a un concepto respecto a la realidad jurídica de esta institución. ¿Ya? Para eso nosotros entonces tenemos que tomar en cuenta que la compraventa es un contrato por el cual una persona a la cual nosotros vamos a denominar, ¿ya? En primera instancia como vendedor, se obliga a transferir una propiedad, ¿ya? De una cosa o de un derecho a otra que va a ser llamado comprador. ¿Ya? Entonces estamos hablando de dos personas. Sabemos que pueden intervenir varias personas también dentro de este tipo de contrato. Este comprador se obliga a pagar, ¿ya? Por ese bien que nosotros estamos viendo, ¿no? Por transferir ese tipo de propiedad, ¿ya? Se obliga a pagar por ello un precio cierto y obviamente en dinero. La compra-venta es comercial cuando se hace con el propósito de lucro o de ganancia. Desde siempre hablamos de eso. Es un aspecto necesario para que se llegue a cumplir el mismo, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar ese aspecto. ¿Cuáles son esos elementos esenciales de este contrato comercial? Perdón, el contrato de compra-venta del derecho comercial. ¿No? El contrato de compra-venta, los elementos esenciales son: hemos hablado ya con anterioridad, por si acaso, del consentimiento. Tiene que existir una cosa o objeto que sea sujeto del mismo, ¿cierto? El precio y además el arras. ¿Qué es el consentimiento, compañeros? Ya, obviamente, ya hemos hablado de esto. Ya hemos visto y hemos hablado incluso con referencia a un texto específico de lo que es derecho comercial. Les he dado los parámetros para poder llegar a entender. Consentimiento desde siempre tiene que estar inmerso en cualquier tipo de contrato.
¿no? Si no, acarrearía algún tipo de vicio de nulidad del mismo. La venta es un contrato consensual, porque vamos a consensuar el hecho de poder llegar al mismo. Y la ley va a llegar a determinar por una regla general que la venta es perfecta y además obligatoria, ¿ya? A partir del momento en el que las partes se ponen de acuerdo sobre una cosa determinada, asimismo del precio de esa cosa, con el fin de que se realice una compraventa, ¿no es cierto? Tiene que existir además ese acuerdo de voluntad, tiene que ser libre, expresado entre partes que van a intervenir del contrato, y tiene que existir ese consentimiento también sin ningún tipo de presión, ¿no? Es por eso, ya les he hablado, ¿no? Tenemos una cláusula específica dentro de los contratos también en derecho comercial, así como también con relación a los de materia civil, en los cuales nosotros necesariamente referimos que no existe un vicio de nulidad, no existe ningún tipo de presión, no existe presión, dolo, entre otros vicios de consentimiento por los cuales vayan por los cuales vayan a incurrir en algún tipo de vicio a ese consentimiento que se está otorgando al contrato comercial. Asimismo, hemos hablado que dentro de estos elementos esenciales tiene que existir la cosa u objeto del contrato comercial. Sin esta cosa u objeto, obviamente no podríamos llevar a cabo el contrato comercial, obviamente. La venta, la venta requiere la existencia de una cosa u objeto, ¿no? Y si la cosa u objeto no existe, o si se perdió antes de que se pueda realizar la celebración de ese contrato, la venta desde siempre es inexistente por falta del objeto. Sin el objeto no se lleva a cabo la venta, ¿no es cierto? Es imposible que no exista el objeto para poder llevar a cabo la venta. El vendedor, además, tiene que ser propietario de la cosa que se vende, ¿no es cierto? Tiene que ser el poseedor, por lo menos, ¿no? El actual poseedor, pues la cosa de venta ajena o una cosa que sea grabada es nula, ¿no es cierto? Hace referencia de que en el caso, ¿no? Esta parte, tal vez podemos aclarar un poco, de que la venta de una cosa que no es propia, ya incluso podríamos hablar de un ilícito penal, ¿ya? O asimismo, ¿ya? Esta esté grabada, que tenga o se le pese alguna deuda, puede llegar a ser nula. Dentro de la compra mercantil puede tenerse como objeto los bienes muebles, ¿saben? En materia civil ya han debido llevar en civil 1, 2, 3, han debido llevar lo que son los bienes muebles, los inmuebles, la diferenciación entre los dos, realizados por empresas, además que tienen que estar legalmente constituidas desde siempre, bienes corporales, incorporales, entre otros. Para que también podamos nosotros ver que el contrato pueda llegarse a cumplir, ¿no? Dentro de estos elementos que son esenciales para poder firmar los mismos dentro de lo que es el derecho comercial, ¿ya? Tiene que existir un precio. El precio tiene que tener dos caracteres, ¿no? Ser en dinero y además que sea cierto. Es decir, que sea determinado o determinable por si acaso. Si el precio de la cosa vendida se paga parte en dinero y parte en valor de otra cosa, el contrato es de venta, ¿no? Cuando el valor de otra cosa, el contrato es de venta. Cuando la parte del numerario es igual, mayor que lo que se paga en valor a la cosa. ¿Ya? No sé si están entendiendo. Tiene que ser igual o mayor que lo que se paga en valor a la cosa. Podríamos hablar de un 50%, un 51% hacia arriba, ¿no? Si la parte de numeración es inferior, ya a lo que tiene el valor del cosa, el contrato es la permuta, ¿no? Si es mucho menos del 50%, ¿no? Los contratantes pueden convenir en que el precio sea el que corre en el día o el lugar determinado, o que fije, o que sea fijado por un tercero. También hemos hablado dentro de los elementos constitutivos del contrato del arras. Ya recibe el nombre de arras, una suma de dinero que uno de los contratantes entrega al otro en el momento de celebrar el contrato, ¿ya? Y que implica la facultad de deshacer la venta. En las compraventas en que ha mediado la entrega de arras, cualquiera de los contratantes puede separarse del cumplimiento del contrato, perdiendo la cantidad igual al importe de arras, ¿no es cierto? Es como un compromiso que otorgan previamente.
Por lo tanto, si la parte que le has dado abandona la operación, ya pierde el derecho de poder llegar a reclamar ese monto que podría haber dado en adelantado, ¿no? Si por el contrario quien abandona la operación es la parte que las ha recibido, debe devolver a su parte el doble de lo que se ha recibido. A eso nos hace referencia el arroz, ¿no? El tratar de poder también no ser perjudicado por una venta, la cual se vaya a caer tal vez en algún momento, ¿no? Entonces, de esa manera, porque podríamos obtener varios interesados, no llegaría a caerse ese contrato, o más bien, si llegaría a caerse ese contrato, evidentemente, nosotros tendríamos como una garantía el hecho de tenernos que adjudicar el arras que se hubiese entregado en garantía de seriedad, con el afán de que no nos sentimos perjudicados. Y si en caso nosotros fuéramos quienes estuviésemos incurriendo en esa figura, obviamente devolveríamos el monto que se ha adelantado en doble, además de lo que se nos ha recibido. ¿Ya? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el vendedor dentro de lo que son los contratos en la venta comercial? Tenemos que hablar de tres principales a partir de nuestro texto, ¿no? Uno nos refiere, ¿no? La primera obligación, es la de entregar al comprador la cosa vendida. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Obligaciones del vendedor. Por si acaso, para los que estén haciendo seguimiento con nuestro texto que se les ha sido entregado en la página 391, vemos que tenemos como primera obligación, el de entregar al comprador la cosa vendida. ¿Ya? La entrega puede ser real, jurídica, virtual. ¿Ya? La entrega real consiste en la entrega material de la cosa vendida, de manera física estamos hablando, ¿no? O en la entrega del título, si se tratara de un derecho, por si acaso. Hay entrega jurídico virtual, y esto es interesante, cuando aún sin estar entregada materialmente la cosa, la ley ya la considera recibida por el comprador. Desde el momento en el que el comprador acepta que las mercancías quedan a su disposición, se tendrá virtualmente recibido de ellas. Y el vendedor quedará con los derechos y obligaciones de un simple depositario, ¿no? Eso no quiere decir que el vendedor, por el hecho de tener la cosa aún en su poder, va a seguir siendo el dueño, ¿no? Entonces, en las ventas mercantiles, los gastos de entrega que se ocasionan hasta poner las mercancías pesadas o medidas a disposición del comprador son a cargo del vendedor, desde siempre, ¿no? Y a cargo del comprador, los depósitos de valores, mejor conocidos como INDEVAL, ¿no? La entrega de la cosa vendida debe hacerse en el tiempo y el lugar que hubiesen sido convenidos en el contrato en los cuales los términos en los cuales ellos hubiesen arribado, por si acaso. Una vez perfeccionado el contrato de compra-venta mercantil, las pérdidas, daños o menoscabos que sobrevinieron a las mercancías que ya fueron vendidas serán por cuenta del comprador, ya no del vendedor. Y si no hubieran sido entregadas, de ninguna de estas maneras serán por cuenta del vendedor. Eso es de obvio, ¿no? Porque de hecho él estuviese incumpliendo tal vez en algún tipo de plazo para la entrega de ese tipo de mercancía. Otra de las obligaciones que tiene el vendedor, ya dentro de lo que es los contratos de compra-venta comercial, es el de garantizar la calidad de la cosa. El vendedor está obligado al saneamiento por los defectos ocultos de la cosa vendida que le hagan impropio para los usos o que se le destina o que al final disminuyan de tal modo este uso que de haberlo conocido el comprador no habría hecho la compra, ¿ya? O a fin de cuentas habría dado menos precio por la cosa, por si acaso. Si la cosa tiene algún tipo de vicio oculto, ya el comprador puede exigir la rescisión del contrato y pago de los gastos por lo que hubiera hecho, ¿no? Esa es la acción redhibitoria, por si acaso. O que se les rebaje además, o que se les rebaje, por lo contrario, la cantidad proporcionada del precio, ¿no? Es una acción estimatoria. Hay evicción cuando el comprador es privado de toda la cosa o de una parte de esa cosa, ¿ya? Por una sentencia que haya llegado a ser ejecutoriada en razón de algún derecho anterior a la compra, por si acaso. El saneamiento es la obligación que tiene el vendedor de indemnizar al comprador por los daños y perjuicios que éste sufrió por la evicción.
Es otra de las cláusulas también que nosotros podemos poner dentro de los contratos comerciales, en los cuales obviamente ya se refiere, ya de que el vendedor, ¿no? Otorga las garantías de evicción y saneamiento de ley. Eso quiere decir de que al haberse comprometido y demostrado, o tal vez de cierta forma, ¿no? De que esa cosa que se estuviese llevando a la venta no tuviese o no pesara algún tipo de gravamen, ¿no es cierto?, sobre el mismo, que no le perteneciera en porcentaje a una tercera persona. Es por eso que él garantiza el saneamiento y evicción con el afán de que si existiese algún tipo de problema, el vendedor sería la persona que estaría obligado a solucionar esa situación. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Como tercera, bueno, vamos a seguir, perdón, en el segundo punto, ¿no? El de garantizar la calidad de la cosa. Las obligaciones del comprador dentro de las mismas, ya dentro de lo que es la garantización de la calidad de la cosa, el comprador tiene dos obligaciones fundamentales. El primero es el de pagar el precio y el segundo el de recibir la cosa. Pagar el precio, porque debe pagar el precio en el tiempo, lugar y forma en el cual ambas partes hayan arribado para realizar ese tipo de transacción. A falta de un convenio debe pagar el precio al contar, ¿ya? La demora en el pago del precio le obligará a pagar intereses en el tipo legal sobre la cantidad que éste estuviese adeudado. Además, otra de las obligaciones del comprador ya es el de tener que recibir la cosa. El comprador está obligado a recibir la mercancía comprada en la cantidad, en el plazo, además, que se hubiese determinado, pero no tiene la obligación de recibir afuera ellas, nos refiere, ¿no? Si aceptan entregas parciales, la venta queda consumada en lo que éste se refiere, siempre y cuando hayan acordado eso. Tenemos como referencia, ¿no? Como otro derecho, además del derecho a recibir el pago del precio, el vendedor, en este caso, tiene un privilegio sobre la cosa vendida. En efecto, dice, ¿no? La ley determina que mientras las mercancías vendidas estén en poder del vendedor, aunque sea en calidad de depósito, este tiene preferencia sobre ellas, con respecto a cualquier acreedor, por lo que se ha pagado, para que sea pagado de lo que se adeude por cuenta del precio de las mismas, ¿ya? Las ventas al que se realicen al por mayor y menor, las ventas pueden hacerse, obviamente, desde el punto de vista de poder realizar la venta al por mayor, así como al por menor. Supongo que cada uno de ustedes ya entiende a qué nosotros nos estamos refiriendo. Las ventas pueden hacerse al mayor o menor, ¿no? Las ventas al menor se caracterizan porque consisten en unidades o cantidades pequeñas, realizándose directamente al consumidor o usuario de las mismas, ¿no? También tenemos la distinción entre comercio al mayor o menor, nos refiere, ¿no? Es que lo regular relativo, dice, su importancia está subordinada a la plaza comercial donde se realiza la misma, ¿no? Pues lo que en una pequeña plaza podemos nosotros referir que es comercio por mayor, en otra plaza de mayores proporciones puede considerarse un comercio al por menor, ¿no? Para evitar esta forma de distinción referente a lo que es el comercio por mayor y menor, en nuestro país se ha dictado la resolución administrativa del 14 de junio de 1843 que determina que el comerciante al por mayor se entiende al que vende al vendedor y el comerciante por menor el que vende directamente al consumidor, ¿no? Entonces, estamos viendo, ¿no? Por si acaso seguimos en el segundo punto. Estamos viendo acá. Cualquier duda, compañeros, por si acaso, ustedes están libres de poderme referir, ¿ya? De poder realizar las consultas necesarias, ya sea dentro de las clases virtuales o asimismo dentro de lo que es nuestra plataforma Zoom. Estamos hablando de el comercio al por mayor y menor, ¿no es cierto? Tenemos que remitirnos además dentro de lo que es en el derecho comercial una lesión, ¿ya? Una lesión tal vez al derecho de cada una de estas partes que están dentro de los parámetros de lo que es el derecho comercial y además que forman parte de este tipo de contrato, ¿no?
La lesión, tenemos que entenderla en materia comercial, que no es causa para rescindir una venta comercial. ¿Ya? La lesión en materia comercial estamos hablando. Sin embargo, la lesión, ya que nosotros podemos referir en materia civil, es el perjuicio que una persona puede experimentar cuando ha realizado un acto jurídico, ¿no? En el contrato de compraventa consistiría en el perjuicio que sufre el vendedor por no haber hecho la venta en su justo precio. Si el vendedor ha sufrido en el precio de por ejemplo, un inmueble, una lesión de la mitad del precio, tiene derecho a pedir la rescisión de la venta cuando haya renunciado a esta facultad en el contrato y declara que cede el exceso de precio, obviamente, ¿no? Que a veces se puede llegar a dar, ¿no? Generalmente este tipo de situaciones nosotros como vendedores asumimos, perdón, como compradores más bien asumimos, ¿no es cierto? Siempre tenemos que conocer los aspectos necesarios respecto a la venta, compra-venta que se puede realizar dentro de lo que son las ventas en materia civil, ¿no? En este caso de un inmueble, estamos hablando de una casa, por ejemplo, ¿no? Si en materia comercial existiese una disposición análoga para las ventas mercantiles, jamás tuvieran estabilidad ni garantía, ¿no? Originando una infinidad de litigios y además encontrándose el vendedor expuesto a tener que devolver, ¿no? Pues en materia comercial se presentan constantes fluctuaciones, ya hablamos que suben y bajan los precios, ¿no es cierto? Debido a diversos factores que se pueden dar. Ustedes ven, ¿no? Por ejemplo, existen bloqueos, suben los precios, ¿no? De ciertas, por ejemplo, de ciertas ventas comunes que se realizan. Y precisamente porque en nuestro país existen constantes desvalorizaciones de la moneda, así como disminución de su poder adquisitivo, que infelizmente a veces acarrea toda clase de males dentro de lo que es el comercio. Ya en este caso, nosotros vemos de manera continua cómo fluctúa, ¿no? Ese tipo de situaciones dentro de nuestro país. Nuestro país ha existido una estabilidad económica por el momento, ¿no? Esperemos que esta situación siga así y que no vaya a resultar de estas situaciones por las cuales nosotros estamos atravesando algo diferente, ¿ya? Esperemos que todo se lleve con regularidad, ¿ya? Esperemos que todo llegue a, continuemos con esa economía que tal vez se ha podido estar dando, pero que sin embargo tiene también algunos pros y contras en el sentido de que ¿no? Tal vez hemos estado viviendo en una economía un tanto diferente a lo que nos han referido, pero sin embargo, ya estamos viendo lo que es una lesión en derecho comercial. La propuesta y oferta, ¿no? ¿Cómo podemos definirla? Ustedes ya deben saber por lo menos a qué me refiero. La propuesta o oferta, ¿ya? O sea, el proyecto de un negocio jurídico, ¿ya? Ese es el proyecto precisamente porque estamos en una propuesta que una persona llega a formular a otra, debe contener elementos esenciales del negocio, ¿no? En primera instancia. El plazo de validez y ser además comunicada al destinatario. Una vez comunicada al destinatario, el proponente, que en este caso puede ser yo, el comprador, no puede revocar o retractarse, dice, ¿no? Bajo pena de indemnizar los perjuicios que con ello causa el destinatario. El contrato se forma con la aceptación de una de las partes de la propuesta u oferta que la otra le hubiese llegado a formular. En el caso, por ejemplo, de nosotros de compraventa de una mercancía desde China, por ejemplo, ¿no? Para ser serios dentro del tipo de compraventa, obviamente nosotros ya vámonos a una plataforma virtual, por ejemplo, como eBay. No, mejor Alibaba. No hay Alibaba y Alibaba Express. No en Alibaba Express, obviamente compramos como un eBay. Por unidades, podemos comprar una unidad, podemos comprar 6 unidades, podemos comprar 12 unidades, podemos comprar 24 unidades, ya dependiendo de las necesidades que tengamos nosotros como compradores. Sin embargo, en Alibaba, por ejemplo, ya se pueden realizar compras de cantidades no menores. Eso significa
que podemos nosotros hacer o tener la intención de llegar a concretar una compra-venta en el sentido de poder comprar, por ejemplo, 100 unidades de algún tipo de aparato electrónico. En ese sentido, ya tal vez si alguno de ustedes realiza algún tipo de compra-venta, las mismas plataformas nos refieren, ¿no?, la cantidad que tienen listas o en stock las empresas en ese país respecto al pedido que nosotros pudimos realizar. Y ellos nos refieren un monto, ¿no? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, ¿ya? 1000 unidades de tal cosa, $10,000, por ejemplo, ¿ya? Y ahí dice realizar una oferta, ¿no? Entonces, existe una garantía de seriedad dentro de este tipo de transacciones. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos inversas no solo un usuario con el cual nosotros trabajamos para realizar ese tipo de transacciones comerciales, sino también tenemos asociada a esa cuenta una tarjeta de crédito con la que nosotros trabajamos, tal vez como empresa desde este país. Al hacer esa oferta, nosotros estamos refiriéndole realizar una compra-venta efectiva, ¿ya? Si él dice 10,000, nosotros, ¿no?, por esas 1000 unidades yo te pago 8,000, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay una propuesta, hay una intención de ese negocio. Sin embargo, es la empresa, tal vez del exterior, la que nos va a referir si en casos sí acepta ese tipo de propuesta, ¿no?, que para ella puede que sea baja. Pero sin embargo, estando en el campo comercial, sabemos que todo fluctúa, ¿no es cierto? En base a que hace un momento hablábamos de que existe, ¿no?, un mercado fluctuante el cual suben y bajan los precios de cierto tipo de mercancías, ¿no? En ese momento, por ahí a él le conviene vender por ese precio. Es así que puede confirmar esa venta. Inmediatamente incluso puede hacerse la transferencia porque ha habido una aceptación del pago. Inmediatamente pueden realizar la transferencia por parte de la tarjeta que en la cual nosotros estuviésemos usando, ¿ya? Tal vez no a ese monto de los 9,000 o $8,000 que se hubiese ofertado, pero sin embargo, sí estaríamos inmersos en algo ya, en algo relativo al comercio y que como garantía nosotros estuviésemos asociando la compra-venta con esa tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Entonces, tal vez podemos dar ese ejemplo dentro de este parámetro que nosotros estamos viendo respecto a la propuesta y oferta, ¿no es cierto? Que puede ser. Y obviamente, dentro de los negocios, desde siempre existe, ¿no es cierto?, el principio de buena fe que les he referido y además esa garantía de seriedad que nosotros tenemos al tener un usuario específico con el cual nosotros realizamos ese tipo de compras, rigiéndonos bajo ciertos preceptos normativos dentro de ese tipo de plataformas, los cuales obviamente si en caso de incumplimiento no se llegara a realizar esa transacción ante esa situación donde disponga la mercancía a nuestro favor, ya de manera preferente la otra parte, evidentemente podríamos ser sancionados, ¿no es cierto? Con que tal vez con el no poder realizar ya más transacciones en esa plataforma, ¿no?, teniendo que comenzar de cero en la creación de un nuevo usuario. Yo sé que podrían decir, no, pero yo me creo nomás. No. Cada uno de los usuarios que se van creando en ese tipo de plataformas tienen una trayectoria, ¿no? Tienen una trayectoria, la cual se muestra en base a las votaciones y la veracidad del pago, la seriedad de compra dentro de ese tipo de seriedad de compra que realmente se da, ¿no?, dentro de ese tipo de plataforma. Y de esa manera es que no vemos nosotros entonces efectivizada esa situación. Oferta al público. Vamos a pasar a un segundo punto, a otro punto. La oferta en público de mercancías mediante catálogos, ¿no?, circulares u otra forma de publicidad obliga al comerciante a cumplir expresamente lo indicado en ellos, ¿no? La exposición pública de mercancías en escaparates, mostradores y otros medios en las dependencias de negocio con indicación del precio obliga a su venta en tanto estén expuestos, siempre y cuando estén expuestos al público en las condiciones que ahí estén señaladas. Si al momento de la aceptación se hubiese agotado la mercancía publicada, ¿no?, y que hubiese sido ofrecida, se tendrá por terminada la oferta por justa causa, ¿no? En caso de la oferta al público, sabemos nosotros que podemos revisar cierto tipo de catálogos,
¿no? Circular es otra forma de publicidad en la cual obviamente ya nos están refiriendo a las características y los precios de cada una de las mercancías, ¿no es cierto? ¿No? Otra forma es la exposición pública de las mercancías, que generalmente es algo que a nosotros también nos gusta ver, ¿no? Nos gusta ver, además, con el afán de poder ver la calidad de cada una de ese tipo de mercancías, y estas son exhibidas en mostradores, ¿no es cierto? Si en caso estas mercancías se hubiesen agotado, las que estuviesen ofreciendo, se va a dar por terminada la oferta, pero está por justa causa, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no existe en stock. La oferta por escrito. Existen ofertas por escrito, obviamente, ¿no? Las propuestas por escrito deben ser aceptadas o rechazadas dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la propuesta si el destinatario reside en el mismo lugar del proponente. Si reside en un lugar distinto, se agregará el término de distancia conforme al 146 de nuestro Código de Procedimiento Civil. O sea, un día por cada 200 kilómetros o cada fracción que no baje de 100 kilómetros, salvo, obviamente, estipulación distinta que se hubiese llegado a acordar entre las partes que hicieran o ofertaran, realizaran la oferta por escrito, ¿no? Obviamente. ¿Qué son las licitaciones entonces, compañeros? Ya, y vamos terminando esta parte. Las licitaciones, el pliego de especificaciones constituyen una oferta del contrato y cada postura implica la celebración del contrato en condición de que no se presente una mejor oferta, salvo que la licitación se haya reservado el derecho de declarar desierta la convocatoria, ¿no? En la licitación se ofrece el precio por una cosa, en subasta o a la moneda, y el mismo es el resultado de una competencia entre postores, obviamente, ¿no? En la que la compraventa propuesta queda formalizada con quien llegue a ofrecer el precio más alto. ¿Saben a lo que nos estamos refiriendo? Dentro de las licitaciones, entonces. Ya como si estuviese llegando dentro de un remate, ¿no?